Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca. Vamos a iniciar con esta recapitulación de lo que se ha estado desarrollando en el marco de los trabajos de la ruta formativa para los compañeros y compañeras del nivel de secundarias generales durante los últimos meses, y que de alguna forma tiene la intención de que los que por alguna razón no han participado en los talleres, no han participado en el diplomado, no han tenido acceso a los materiales, pues también todos los tenemos de manera digital, todos los tenemos ya a través del maestro Juanito, que nos ha mostrado toda su capacidad y su habilidad para poder organizar este archivo digital. Pues se tiene ya en esta biblioteca virtual que tenemos, tanto en las redes sociales de Facebook, en YouTube, y en los archivos del sistema, de toda esa plataforma que tenemos del Drive, para que se puedan compartir, pero también socializar con los compañeros para ir avanzando. Cuando en el año 2019 aproximadamente, justo antes que empezamos a trabajar esta ruta formativa, empezamos a desarrollar este diplomado, el diseño de este diplomado, llamado Formación y Concienciación Crítica. Muchos de ustedes participaron en este ejercicio que se hizo en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, y después ya en esta ruta para diseñar el diplomado que se fue ya a escalafón, se diseñaron o se formularon estos 4 momentos, cuatro elementos, 4 componentes para poder trazar esta ruta formativa. El primero, que tiene que ver con la acción comunicativa, que es la parte más densa, que es la parte de la fundamentación filosófica, la fundamentación epistemológica, es decir, qué es lo que soporta todo el trayecto formativo y esta ruta crítica que tiene el diplomado. Nos basamos con la Escuela de Frankfurt, nos basamos con Jürgen Habermas, y nos basamos con algo que comentaban los compañeros también ayer acerca de la ética del discurso. Es decir, una acción comunicativa basada en argumentos que nos permita consolidar el colectivo, que nos permita comprender en qué consiste el colectivo proyecto y cómo diseñar el proyecto pedagógico comunitario, y todo va engarzado en ese binomio para poder decir, ¿por qué razón los colectivos no se han podido integrar? Porque estamos acostumbrados, sí, a la asamblea, sí, a que muchas veces comentamos, pero no argumentamos, y la argumentación tiene que ver con los principios, y tiene que ver con los valores, y tiene que ver con la ética de lo que hacemos. Pero en este sentido tenemos que cambiar el discurso, no en el yo, no en el personal, no en el colectivo, en el nosotros. Y ahí es donde empieza el proceso de transformación, ¿no? Y bueno, por eso esta parte de la acción comunicativa, de ahí viene el tema del diálogo horizontal, de lo que es la dirección colectiva, de lo que es la identificación de los líderes pedagógicos, de cómo se deben involucrar tanto la estructura oficial como la estructura sindical, porque no es un trabajo aislado, y lo más importante es hacia dónde queremos ir en el tema de la educación. Como ya lo decía el maestro Hugo Aboites en el video que estábamos observando, bueno, ¿cuál es nuestra tradición histórica como maestros, como docentes en la escuela? ¿Cuál es el papel histórico de la educación? Bueno, esa es la parte de la fundamentación de la acción comunicativa, que poco a poco lo hemos ido desgranando y aterrizándolo hoy ya con algunos colectivos que nos compartieron su experiencia, y nos damos cuenta que
Hay problemas en las escuelas, sí, hay diferencias de opinión, hay diferencias políticas, hay visiones distintas, pero en esa diversidad tenemos que empezar a construir una ruta que sea superior a los intereses personales, individuales, y que sea por el interés colectivo. Y tiene que ver no solamente con la práctica docente, tiene que ver con la cuestión laboral, tiene que ver con el ecosistema, la ecología, el medio ambiente, los recursos naturales, la alimentación. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que estar visualizando, más allá de solo una práctica docente. Después, ese proyecto pedagógico comunitario alternativo, donde los compañeros, las compañeras empezaron a desarrollar distintos ejercicios desde el diseño del propósito, desde el desarrollo de las acciones, la puesta en práctica de estas acciones para que sea de manera sustentable y que de alguna forma ayude a ir incidiendo en mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños y de todo el colectivo escolar, y que es sumamente importante tener un tema generador y ese tema generador problematizarlo, hacer el análisis crítico de la realidad de ese tema generador, diseñar las acciones educativas a implementar de manera que las asignaturas, que los compañeros puedan empezar a recuperar de un saber comunitario, empezarlo a sistematizar y con una metodología que permita convertirlo en un conocimiento ya más identificado de manera más concreta y de esa manera poderlo reproducir a través de, diríamos así, un protocolo ya preestablecido y que pueda replicarse no solamente en el escenario escolar, sino también en el escenario comunitario. Y de esa forma, ese conocimiento empieza a ser compartido y empieza a verse ya de una manera distinta a una forma empírica, porque empieza a tener una razón de ser. Y tenemos muchísimos elementos para poderlo hacer de manera temática o de manera como un tema generador. En esta ruta surge el proyecto de tecnología multimedia también por el tema de la pandemia, donde se empezó a trabajar desde cómo es la aplicación de WhatsApp, cómo fue desarrollándose para poder hacer videollamadas, para poder hacer reuniones de 2, de 3, primero con los supervisores, los directores, después cómo los estudiantes pueden utilizar estas aplicaciones, luego ya fueron otras plataformas de Meet, de Zoom, de otras aplicaciones para el desarrollo de materiales didácticos, Canva, cómo elaborar cuadernos, cómo elaborar videos, cómo comprimir archivos, cómo convertir de Word a PDF, o sea, toda una serie de herramientas que los compañeros en este proyecto de tecnología multimedia pues han convertido también en elementos importantes para el desarrollo del trabajo pedagógico de los compañeros. No todos lo están utilizando, no todos ven la manera en cómo puede ayudar en la práctica docente estas herramientas tecnológicas, pero también tenemos grandes y gratas sorpresas de compañeros que sí le han sacado máximo provecho a todas estas aplicaciones, a todas estas herramientas y que hoy nos han demostrado también con estas comparecencias que han hecho que les ha permitido utilizar páginas web, redes sociales, diseñar productos digitales, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que toda esta ruta formativa que se ha estado desarrollando, pues va aterrizando en algo que es la práctica docente. Y en la práctica docente, pues los compañeros han estado desarrollando temáticas muy interesantes desde la fundamentación de la pedagogía crítica, la didáctica crítica, y en qué consiste esta posición crítica en el aula. Primero, debe ser una educación contextualizada. En esa educación contextualizada existen estrategias y metodologías para el aprendizaje, como son comunidades de aprendizaje donde se parte de estos poseedores de conocimiento
que se les entrevista, se les visita, se les pide que nos compartan sus saberes y que de esa forma, a través de distintas estrategias y distintas técnicas de investigación, acción participativa, pues los estudiantes aprenden de esas comunidades de aprendizaje, de ese saber comunitario, se sistematiza, se convierte en un conocimiento más organizado y de esa forma se puede categorizar o conceptualizar varios elementos de ese saber comunitario y que al final nos van a ir llevando a la física, a la química, a la historia, a la geografía, a la biología, de una manera más global, siguiendo esta metodología de la Ley General de Lev-Vygotsky, ¿no? De la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial, o lo que nos dice Paulo Freire, que son el aprendizaje de la historia local, de la cultura local, de las prácticas locales, pero sin dejar de lado que son parte de un conocimiento pluriversal y que puede también ser global. El aprendizaje dialógico y los 7 principios que tiene este aprendizaje dialógico y que están precisamente los compañeros lo dieron, lo trabajaron, cómo se tiene que desarrollar a partir de la problematización, de la dialogicidad, de la toma de la concienciación, de la toma de acciones, de la implementación, de todas esas acciones que se pueden ir desarrollando con este aprendizaje dialógico y que se da en el salón de clases, en el aula, se da con los participantes para ver cómo podemos llegar a nuevos procesos de apropiación de aprendizaje, pero también para la transformación de esas realidades, que es la que nos preocupa, porque esa dialogicidad que nos lleva a una concienciación es porque vamos a transformar algo. El aprendizaje situado, este aprendizaje situado que se da en los lugares donde se genera ese saber comunitario, donde se genera ese conocimiento, donde se visita el territorio, donde se construye ese conocimiento, bueno, es aprendizaje situado, y así una infinidad de herramientas, técnicas y estrategias que están allí en los videos, que están allí en los materiales digitales que se pueden compartir. Y por eso no quitamos del renglón este propósito general: fortalecer los fundamentos teóricos y prácticos del colectivo escolar del nivel de escuelas secundarias generales a través de nuestra ruta formativa de acuerdo al PTO, para la concienciación del colectivo escolar con el fin de transformar nuestra práctica educativa. Y esa es la ruta que queremos trabajar también ahora con los compañeros que nos encontramos aquí en esta sala, a través de una ruta formativa, a través de una estrategia que nos permita ir construyendo ese canal de comunicación con los compañeros, con las compañeras en cada una de los colectivos y de las zonas escolares. Ayer se hablaba de que muchas veces tenemos los propósitos generales y estos propósitos particulares que ahora tienen que ser emancipadores, tienen que romper la manera tradicional de decir solamente qué es un propósito, es decir, qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, el por qué lo voy a hacer. Dice, reimpulsar el PTO mediante orientaciones prácticas. Bueno, entonces lo que se ha estado construyendo no solamente ha sido el discurso, sino se han estado planteando acciones prácticas, como ya lo comenté hace unos instantes. No solamente se pone la teoría, no solamente se pone el discurso, sino se están haciendo acciones prácticas, basadas en el análisis de experiencias consolidadas y en construcción de los colectivos proyectos para fortalecer su ruta formativa y su proceso de consolidación. ¿Qué tenemos? Tenemos una asignatura de lengua y cultura zapoteca en el Istmo, tenemos el programa de lengua de la zona 4, tenemos también proyectos basados en el maíz, también de la región mixteca, tenemos el de la costa, tenemos en valles centrales también ejercicios que se están haciendo en la sierra, también a la zona 3. Entonces, nosotros necesitamos vincular todo esto que ya se está haciendo y que hay que consolidarlo. En el caso de la cañada, que se va a desarrollar también estos trabajos que estaban en ciernes y que por algunas situaciones fueron truncados, bueno, hay que recuperarlo, cómo
empezaron a recuperar su fauna, su flora, la flora de la región, hacer estos jardines temáticos, estas partes. Entonces, es muy importante cómo estas experiencias hay que irlas consolidando a través de la construcción de proyectos para fortalecer esta ruta formativa en los colectivos proyectos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos construyendo? Primero, que ojalá podamos tener en cada zona escolar un brigadeo pedagógico para orientar la elaboración de esos proyectos escolares en el marco del PT. Este brigadeo, ¿de qué se requiere? Pues de brigadistas. ¿Y quiénes van a ser los brigadistas? Bueno, parte de los integrantes del colectivo total pedagógico de mesa técnica, pero también compañeros que ya tienen experiencias consolidadas en otras regiones o en las mismas regiones, en las mismas zonas escolares, que quieran sumarse a este esfuerzo para convertirnos todos en brigadistas pedagógicos, en brigadistas del peteo, porque es la única opción que tenemos. O sea, no podemos dejarlo solo en manos de unos cuantos, sino todos tenemos que involucrarnos. Si yo estoy en una zona escolar, tengo la disposición, la convicción de que es importante impulsar el peteo para reivindicar todo este trabajo que está desarrollando, adelante, me incorporo y me integro a este grupo de brigadeo pedagógico para poderlo ir desarrollando. Integrar el colectivo pedagógico de zona. Es muy importante que empecemos a trazar una ruta de cómo vamos a integrar el colectivo pedagógico de zona. Y aquí, pues, ¿quiénes entran? Los supervisores, entran los secretarios generales, entran los representantes sindicales, entran los coordinadores de educación alternativa, pero lo más importante, entran los que están interesados, así sea 1, 2, 3 de la zona escolar y que digan, no, sí vamos a comprometernos, porque esto empieza así, de granito en granito. Así empezó toda esta historia desde hace muchos años y bueno, vamos a continuar con esta ruta del brigadeo, pero ojalá haya más de 1, de 2, de 3 en cada zona escolar que podamos integrar este colectivo. Integrar un equipo de coordinación y seguimiento para consolidar los avances en la zona. ¿En qué consiste? Para poder darle sistematización, organización a los trabajos que se están desarrollando en la zona. Esto es un planteamiento que ya tiene muchos años, no es nuevo, pero sí que cada colectivo de zona tenga un equipo de seguimiento, una comisión que se encargue de ser autorresponsable, diríamos así es la palabra, para no estar esperando a que llegue un externo, porque cuando esperamos que llegue un externo que nos diga lo que vamos a hacer, que estamos bien, que si vamos mal, que qué vamos a desarrollar, empezamos a tener una dependencia y empezamos a decir, es que vamos a esperar que nos digan si está bien o no. Lo que hemos aprendido durante estos años es que todo lo que se da de manera general, cada uno se lo va apropiando, va teniendo su propia interpretación y los colectivos le están dando su vida orgánica y empiezan a desprenderse, empiezan a ser autónomos y es cuando empieza un verdadero proceso de transformación en los colectivos, porque la dirección colectiva del centro de trabajo empieza a tener una dinámica propia. Entonces, ahora, si hacemos esta dirección colectiva en las supervisiones o este equipo de seguimiento para que no vayamos a generar otro tipo de pensamientos, nos va a permitir también que este equipo de seguimiento podamos nosotros estar en esa ruta. Y es lo que se hizo ya en algunas zonas escolares, es lo que se está haciendo en algunos colectivos y eso está dando buenos resultados. Proporcionar herramientas pedagógicas pertinentes para para que los colectivos escolares logren su consolidación y comiencen la construcción de una currícula propia desde su realidad contextual. Esto es, diríamos así, la meta a perseguir para que estemos en esa ruta
de que vayamos nosotros trabajando en esa currícula propia. Y poco a poco se va a ir construyendo, se va a ir consolidando con esas categorías y esos conocimientos que se van a ir sistematizando y que van a empezar a entrar como contenidos alternativos, como contenidos transversales, como ejes transversales para poder desarrollar estos proyectos en colectivo. La práctica docente. Esta es la herramienta más importante que luego los compañeros docentes nos piden y dicen, bueno, es que, ¿cómo trabajarlo en el salón de clase? ¿Qué necesito? Yo necesito una planeación, yo necesito estrategias, yo necesito didácticas, yo necesito técnicas, yo necesito una metodología, yo necesito cómo voy a evaluar. Bueno, el propósito de práctica docente que durante este diplomado que se desarrolló fue, además de aportar la parte teórica que ya lo comenté, también propuso un instrumento de planeación didáctica, que es la unidad didáctica. Algunos de ustedes ya participaron en este taller con el maestro Inocencio de Luna, con el maestro Marciano. Bueno, ya esta unidad didáctica que se va construyendo a partir de propósitos emancipadores, a partir de contenidos que pueden salir del programa como propuesta base y de ahí agregarle los saberes comunitarios. Es la propuesta que se trabajó en este 2022-2023 para darle seguimiento al PTO y con poder ir construyendo esta currícula emancipadora, poniendo algunos elementos en esa unidad didáctica que partan de los saberes comunitarios, del contexto en la comunidad y de las estrategias comentadas como es el aprendizaje en sitio, comunidades de aprendizaje dialógico, que va a ir transformando poco a poco estos procesos dentro de la aula y va construyendo la currícula emancipadora. Y tenemos, decía ya, esta asignatura que se llama Lengua y Cultura del Pueblo Zapoteca. Tenemos ya lo de la lengua en Magdalena Peñasco. Tenemos también lo del maíz. O sea, hay varios elementos que van insertándose ya en este currículum emancipado. Decíamos del proyecto pedagógico comunitario, transformar el paradigma educativo fomentando una nutrición adecuada. Esto, hoy tenemos un problema en el contexto de la producción de alimentos y que muchas veces, decíamos ayer, nos hemos negado a nosotros mismos en esa producción, en ese consumo de alimentos. Comentaba un colectivo que cuando empezaron a producir miel en la escuela, los niños no consumían la miel, que no les gustaba el sabor a miel y preferían mejor el maple, preferían mejor lo que viene embotellado, que porque la miel es muy fuerte, es decir, se negaban a sí mismos. ¿Por qué? Porque no conocían. Y el pueblo, el nombre del pueblo significa precisamente el lugar de las abejas. Entonces, esta parte es muy necesaria ir recuperando el contexto, la lengua, los procesos productivos, pero no desde una posición meramente mercantilista, sino para ver esta parte de la nutrición, así también como las actividades físico-recreativas, una conciencia crítica para mejorar la toma de decisiones y la implementación de ecotecnias de manera colaborativa, que estén acordes a los principios del buen vivir para alcanzar un desarrollo humano integral. Esta parte de la ecotecnia es muy interesante. Por ejemplo, en la ciudad, ¿qué problema sanitario existe en las ciudades? Es el excremento de los perros. Hay una infinidad de perros callejeros, hay una infinidad de personas que salgan a todos los días, abren su puerta de su casa, dicen que salgan los perritos a hacer del baño, pero no levantan el excremento. Y todo eso se convierte en una fuente de contaminación. ¿Pero qué podríamos hacer con esas ecotecnias? Bueno, pues recolectar todo eso, el desecho de los perros, meterlos a una composta con otros elementos
y al final se convierten también en una composta que puede servir para los mismos árboles que están en los camellones, que en los jardines, que no son consumibles, ¿no? Pero que finalmente, si hay un proceso eh, no sé, de seguimiento, tal vez hasta se pueda con algunas bacterias a minimizar o a esterilizar, no sé cómo se podría decir, estos abonos, porque hay propuestas, digo, en Oaxaca se están utilizando el lodo de las aguas residuales para producir abono orgánico, que después de cierto proceso y la inoculación de unas bacterias, pues ya quedan completamente limpias y están utilizando para el cultivo de maíz, de frijol, en distintos lugares del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, es, esto también pudiéramos decir que en las ciudades a lo mejor no hay mucho que hacer, pero ahí está una problemática, el tema de las excretas de los perros callejeros y de los perros que salen a las calles. Esta implementación de esas ecotecnias de manera colaborativa que estén acordes a los principios del buen vivir para alcanzar un desarrollo humano integral. El proyecto pedagógico comunitario se desarrolla las siguientes temáticas. Lo más importante que es la producción de alimentos y las ecotecnias como la siembra de hortalizas. Y cuán difícil pudiera resultar o qué tan sencillo pudiera resultar. Y luego consumirlo. Es decir, ¿cuántos de nuestros alumnos están acostumbrados a comer papa loquerite, perro, zanahoria, no solamente la lechuga, o de repente pues quisieran comer verdura de, no sé, de otro tipo, ¿no? A lo mejor, pero no de la común, porque tienen los olores muy fuertes, la pepita, el pápalo, y sin embargo ayudan al sistema cardiovascular, ayudan al control del azúcar, ayudan a la presión arterial, ayudan a muchas cosas, el consumo de estos, a la desinflamación del colon. Entonces, todo esto que de manera natural lo podemos obtener, pero que no lo conocemos. La activación física, una cuestión muy importante para el desarrollo humano y para el modo de vida. Las actividades como progreso cognitivo que ayuden al desarrollo humano, el desarrollo de estas habilidades que pudieran estarse construyendo y desarrollándose a partir de esos proyectos pedagógicos comunitarios. Y todo esto, pues bueno, lo hemos escuchado de parte del doctor Arturo también, como estas multidimensiones que tenemos en la corteza cerebral, que nos va a permitir desarrollar una infinidad de conocimientos. El propósito de la tecnología multimedia, decíamos hace un momento, son herramientas didácticas y pedagógicas donde vamos a utilizar estos dispositivos electrónicos, digitales, software, web, redes sociales para elaborar materiales didácticos multimedia y crear medios que difundan los procesos de transformación del PTO. Y tenemos una gran cantidad de compañeros, maestros de tecnologías que pueden aportar para el desarrollo de aplicaciones, para aportar para el desarrollo de software, para hacer nodos de aprendizaje, hacer bibliotecas digitales, una infinidad de trabajos que pueden ir haciendo. Y todo eso ya se vio en este ciclo escolar, pero se va a continuar en este 2023 para que podamos seguir avanzando en esta propuesta tecnológica, porque si llegáramos a que nuestros estudiantes de secundaria no solamente utilizaran las herramientas de Word, las herramientas de Excel, las herramientas de Office, sino también empezaran a desarrollar bases de datos, que es de alguna manera estas rutas de programación, que nuestros estudiantes ya salgan programando, pues bueno, ya otra historia, ¿no? Esta construcción de las aplicaciones y los software, pues nos permitiría muchísimas cosas, desde la recuperación de la lengua, desde la organización de todos los proyectos que se puedan ir consultando a través de una aplicación, de todas las experiencias didácticas que se pueden ir construyendo con los mismos estudiantes, ver una aplicación específicamente de niveles secundarios generales
donde cada estudiante pudiera subir sus videos, en lugar de hacerlo desde TikTok o de hacerlo desde otra plataforma, bueno, hacerlo. Entonces, promover esos espacios de almacenamiento en las bibliotecas virtuales, las redes sociales, y decíamos, bueno, hacer estas aplicaciones. Por eso, en la primera etapa de esta acción comunicativa, pues hablaron temas muy, aquí de manera, lo voy a decir de manera muy rápida, que es la investigación científica, intereses constitutivos del ser, saber y hacer, y el mundo de la vida. Porque para fundamentar la práctica docente, pues tenemos que hacer esta investigación científica. Decían algunos compañeros ayer, bueno, es que si nada más nos basamos o nos tomamos en cuenta los saberes comunitarios, ¿qué va a pasar con los estudiantes cuando vayan a la prepa o se vayan a la universidad? No, precisamente para eso es la investigación científica. Decía un adolescente platicaba con una maestra, ellos están en una comunidad donde el preescolar es el nivel de educación indígena, la primaria es el nivel de educación indígena y están trabajando el PTO, la secundaria es secundaria comunitaria y están trabajando también estos proyectos alternativos. Ellos no llevan un programa oficial, sino lo trabajan a través de proyectos, y el adolescente va en segundo de secundaria. Su mamá le pregunta, una maestra, le pregunta, oye hijo, ¿y qué te parece si te vas este último año de tercero de secundaria a otro lugar para cuando ya te vayas a la prepa? Y dice el niño, no, yo no me voy a ningún otro lugar, aquí está el bachillerato integral comunitario, además yo sé más de lo que saben nosotros ellos, porque aquí hacemos investigación, para eso sí está el internet, para eso están todas las aplicaciones que nosotros podemos consultar cualquier información. O sea, ya un adolescente de segundo de secundaria que le diga a la mamá que está pensando de manera tradicional mandarlo a otra escuela para que se prepare para su ingreso al bachillerato, el mismo joven le dice no, porque aquí está el bachillerato integral comunitario, estamos haciendo investigación, yo estoy aprendiendo más que otros lugares, y si yo necesito información, para eso está el internet, ¿no? Es decir, no hay manera de decir que nos quedamos limitados en nuestro aprendizaje, no, es la investigación científica. ¿Y a partir de qué? Del interés constitutivo del ser. Si al estudiante únicamente le enseñamos cuestiones técnicas, pues va a ser un ser técnico que va a estar esperando que siempre le digan qué hacer, dónde investigar, cómo investigar, hasta cuánto investigar, y esperando solamente llegar a una calificación, el saber y el hacer. Por eso hablamos del mundo de la vida, que se construye y se rehace en esa compartencia, en esa convivencia diaria. La práctica docente, esa ruta pedagógica, en la perspectiva del 2021-2022, que se empezaron a trabajar estos mapas de planeación, las pedagogías críticas, el modelo de aprendizaje dialógico, el aprendizaje situado y la evaluación, que también está en proceso de revisión, de debate, de diálogo, cómo ver el tema de la evaluación. Y el proyecto pedagógico comunitario, la producción de insumos para una alimentación adecuada, la actividad física, actividades con proceso cognitivo y la economía. Bien, la segunda etapa que ya decíamos, la acción comunicativa. Vimos las leyes de la dialéctica, que es muy importante comprender estos procesos de cambio cuantitativo, de cómo de poco a poco se va llegando a cambios cualitativos y negamos lo que fuimos. Entonces, las leyes de la dialéctica, cómo verlo en la construcción del colectivo proyecto. La ciencia crítica, los fundamentos, los elementos de la ciencia crítica, las leyes de la dialéctica y la comunalidad, que es hacia donde vamos a ir llegando poco a poco para lograr ese buen vivir, y el conversatorio de acción comunicativa y la ética del discurso. En la práctica docente, la introducción al proyecto pedagógico, didáctica crítica, el aprendizaje dialógico, las comunidades de aprendizaje, la conducción de la enseñanza mediante proyectos situados, planeación por unidades didácticas y las habilidades de pensamiento. Son temáticas que se desarrollaron y que ahí están los materiales para poder acceder a ellos, y que todos los colectivos y todos los compañeros docentes pues puedan solicitarlos, y también, bueno, de alguna manera ver los videos de cómo se fueron desarrollando estos ejercicios, o más adelante pues también desarrollar algunas otras actividades ya de manera presencial o de manera virtual con ellos. Proyecto pedagógico comunitario, la producción de insumos, la actividad física, lo que ya hemos hablado,
los procesos cognitivos y las ecotex. Bien, la cuarta etapa, que es la que ya los comparten por colectivos escolares. Bien, ¿no? Que es la socialización que se hizo al finalizar el ciclo escolar. Y bueno, que de alguna forma sí hubo mucho interés de parte de los compañeros para poder participar. Algunos me decían, bueno, yo también quiero participar, nos faltó la región de Tuxtepec, que está pendiente. También nos dijo el maestro Montero, ¿sabe qué? No, pues también nosotros tenemos colectivos y queremos que los conozcan, porque están haciendo esfuerzos también en la región de Tuxtepec. Y también en valles centrales también hay compañeros que dicen, no, yo también quiero presentarlo. Pero bueno, ya habrá oportunidad en este ciclo escolar de hacer esta compartencia de lo que se han estado construyendo. Y no todo es precisamente porque ha estado el colectivo estatal pedagógico de mesa técnica ahí presente, sino porque existen estos brigadistas pedagógicos que están haciendo lo propio y están ahora sí sintiéndose sujetos históricos de que es importante hacer acciones educativas desde el marco del plan para transformar la educación en Oaxaca. Y compañeros, pues bueno, esto es lo que tenemos ya de los avances que podríamos estar diciendo cómo desarrollarlo, y que ojalá también los compañeros, las compañeras que no han tenido acceso a estos eventos, pues digo, lo pudieran hacer ahora sí en el 22 y 23, y ahí están los materiales. Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca.